via! Ma vattene una volta per sempre, vattene! Dove vai, stupida? Vieni qua! No! Lasciami stare! Lasciami vivere! Emma! Cammina, deficiente, monta! No! Ma guarda che... Cammina, sali. Ma che cosa vuoi? Che cosa cerchi da me? Sei un verme, un miserabile. Tu finirai solo come un cane. Tras los inicios de la corriente neorrealista, surge inmediatamente una nueva oleada de directores que conformarán la segunda generación y que alcanzarán mayor éxito por parte de la crítica y del público en general, así como mayor presencia en el mercado internacional. Es en esta etapa cuando surge lo que se conoce como el neorrealismo burgués italiano. Se busca representar ahora no solo los entornos más humildes de la sociedad, sino la clase burguesa. Destacará en ese momento Michelangelo Antonioni, que en 1950 rueda un largometraje que pretende ser un retrato costumbrista de la burguesía de la época crónica de un amor. Entrados en los años 50, el neorrealismo italiano y el cine del país transalpino evolucionó hacia un cine más profesional, y se volvió a utilizar cada vez más el lenguaje cinematográfico propio del cine americano. Sigue siendo cine neorrealista, pero ya se atisban cambios. La estética e ideas de Roberto Rossellini, padre del neorrealismo, influenciaron a movimientos cinematográficos posteriores como la nueva ola francesa. Los nuevos directores del neorrealismo burgués italiano, como Fellini por ejemplo, abordan este nuevo cine desde una narrativa basada en el existencialismo, la burguesía y la liberación. Centrándose en los aspectos psicológicos de los personajes, el neorrealismo burgués italiano surge como una ola de cine de posguerra surgida en Italia que proponía una estética descarnada e hiperrealista, con un contenido abiertamente social. 8,5 significa un salto importante para Fellini. Usa el recurso del metacine, cine más allá del cine o el cine dentro del cine, que se caracteriza por lo surreal y fantástico. Federico Fellini y Michelangelo Antonioni torcieron y reformaron los dogmas inquebrantables de la doctrina, dando lugar así a una nueva escuela que se denominó neorrealismo burgués italiano o neorrealismo tardío, caracterizada por acoger entre sus axiomas ese carácter brutal y grotesco, típico del neorrealismo, pero estilizando esta apariencia con la introducción de actores profesionales e historias de contenido más personal, o incluso caricaturesco, permitiendo de este modo inducir una extravagante denuncia social en el corazón de unas fábulas terriblemente tristes, plenas de vacío y hastío existencial en su concepción seminal. La narrativa del neorrealismo burgués italiano era dirigida a las familias más pudientes, ya que se consideraba que plasmaba mejor a la sociedad italiana con elementos narrativos casi documentales. En la estética del pueblo italiano siempre ha existido una necesidad innata por mostrar y mostrarse frente al otro. Se habla entonces de la liberación. El cine y en especial el neorrealismo no estuvieron al margen de esta situación, es más, la desarrollaron como uno de los aspectos más significativos de su propuesta estética. La falta de estudios cinematográficos no fue problema para los creadores italianos, sino que fue uno de los elementos que le dio personalidad y originalidad. Los nuevos directores de esta vanguardia, los cuales trabajaban principalmente la insatisfacción, los vacíos que tenían los personajes de la época en sus películas y tomaban de referencia a la mujer en la sociedad. La introducción de la burguesía como nueva clase social fue el eje estructurante de este tipo de cinematografía, aun cuando cada director buscó su propia manera de abordarla. Fue un cine que realizó una estetización crítica de la realidad. Dentro de la técnica del neorrealismo burgués italiano, se puede decir que se buscaba reducir al mínimo la fragmentación de las tomas, recurriendo así a tomas de mayor duración, con el fin de mostrar una realidad más verosímil, es decir,
las acciones sin corte, respetando las normas de continuidad. Es una nueva forma de mirar la realidad. Se recurre a grabar en locaciones naturales, trabajando con iluminación natural. Es recurrente la grabación con cámara en mano y la fotografía sin iluminación artificial y muy precaria. Coexisten actores profesionales con actores no profesionales. Hay una ruptura con el cine anterior y utilizaban para sus películas historias cotidianas que representaran a la sociedad burguesa. Por otra parte, directores como Fellini utilizaron el recurso innovador de la diégesis, con el fin de crear una atmósfera lo más real posible. Por lo tanto, la música siempre era ejecutada dentro del film, proviniendo de radios, tocadiscos, orquestas, entre otros. Este fue uno de los cambios que marcaron dentro del cine, por su nueva forma de concepción musical cinematográfica. Es un tipo de cine más alejado de los problemas de la clase obrera y más centrado en temas psicológicos con protagonistas de clase media. No obstante, el neorrealismo italiano se convirtió en el primer cine de todas las posguerras del mundo que se liberó de la estructuración y artificialidades del rodaje en estudios impuesto por Hollywood. A pesar de estos puntos análogos en sus obras, el cine neorrealista es bastante ecléctico y no guarda una definición exacta. A partir de la década de los 50, el movimiento empieza a disgregarse y los directores empiezan a hacer un cine más personal. El cine italiano como personalidad diferenciada comienza a disiparse, disminuyendo los niveles de producción y las audiencias. A la eclosión de una nueva generación de directores, alineada junto a otros procedentes de las filas neorrealistas, se le llamó Nuevo Cine Italiano, el cual tuvo una acogida mundial. Fue reconocido en los certámenes internacionales en Venecia, Cannes, San Sebastián, Mar del Plata y en los Oscar. Y no le faltaron tampoco imitadores, especialmente en lo que se refiere a las películas de Antonioni y Fellini. Este movimiento llegó puntualmente al público español, casi en su totalidad. Durante el periodo fascista de Benito Mussolini, el cine se convirtió en un vehículo para la propaganda y la difusión del régimen. Él, consciente de la importancia política y social que iba adquiriendo el séptimo arte, mimó la industria nacional creando los estudios de Cinecittà en Roma y el Festival de Cine de Venecia. Pero fue después de la guerra cuando un movimiento cinematográfico nacido en Italia traspasó sus fronteras y se difundió por todo el mundo. Entre 1952 y 1962, el ingreso promedio de los italianos se duplicó como fruto del desarrollo industrial que pasó a ocupar el 38% de la mano obrera italiana, al mismo tiempo que la agricultura bajó su nivel de ocupación de un 11%. Como consecuencia de ambos, las migraciones campo-ciudad, desde el sur hacia el norte del país, se experimentó un aumento considerable. Europa alcanzó entonces la cima de su euforia y de la alegría. Terminada la posguerra en 1958, Europa superaba el caos de la guerra, donde se acercaba el límite de la moral, pero la sociedad ya habría recuperado aparente felicidad. Pero quedaba el deseo de olvidar el hambre, las muertes, los escombros. Nacido el neorrealismo, el nuevo gobierno comenzó a oponerse ante esta corriente por el efecto que podían causar estos documentos sociales en el extranjero. En consecuencia, se reforzó la censura y se idearon sistemas de protección económica a la producción, con el fin de producir un viraje en aquel cine pesimista. Comenzaron a aparecer grandes productoras y el cine volvió a hacerse más comercial. Poco a poco perdió fuerza y fue desapareciendo. Los directores comenzaron a hacer un cine más personal, así como también surgieron nuevos realizadores que presentaron ya la fase post-neorrealista, como Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. El cine italiano andaba buscando nuevos caminos y nuevos horizontes expresivos. Al iniciarse la década de los 50 ya tenía un prestigio universal y era considerado como el más avanzado del mundo. Así fue como surgió el post-neorrealismo sobre las coyunturas de la Segunda Guerra Mundial.
Michelangelo Antonioni fue cineasta, escritor, pintor. Nació el 29 de septiembre de 1912 en Ferrara, Italia. Antonioni se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad de Bolonia. Llegó a Roma en 1942, donde cursó sus estudios de cine en el Centro Experimental. Comenzó su carrera como crítico cinematográfico, guionista y ayudante de dirección y documentalista. Antonioni en sus inicios hizo documentales y películas en la línea neorrealista. Luego fue distorsionado y sus obras terminaron siendo en torno a inadaptados sociales. Antonioni enriqueció el neorrealismo estudiando otras clases sociales, a lo que le añadió su ritmo angustioso, su agudeza implacable y una distinción de la narrativa que comprende los personajes y sobre todo el mundo burgués como núcleo de sus películas. Su primer largometraje como director fue Crónica de un amor en 1950, al que le siguió la tetralogía compuesta por La aventura en 1959, La noche en 1960, El eclipse en 1962 y El desierto rojo en 1964. Su primera película en color, protagonizada por Mónica Vitti, tras de 13 años de inmovilizado y privado del habla como consecuencia de un derrame cerebral, Antonioni dirigió Más allá de las nubes en 1965. En los años 60 y 70, Pierpaolo Pasolini incomodaba a gran parte de la sociedad italiana, ya fuera de izquierdas o conservadoras, con títulos como El Evangelio según San Mateo, el de Cameron, Los cuentos de Canterbury o Saló o Los 120 días de Sodoma. En 1961 inició su carrera cinematográfica, en la que defendió el lenguaje popular y la investigación abierta y adogmática de la realidad, sin ningún tipo de censuras y escenas totalmente surrealistas. En sus películas inserta escenas líricas con el más descarnado realismo, lo que convierte su obra en una de las más originales de nuestro tiempo. Y para hablar de ese anecdótico director de la vanguardia neorrealista burguesa italiana, hay que mencionar a él la polémica película llamada Saló o Los 120 días de Sodoma. Esta es una de las películas más polémicas de Pasolini, lanzada en el año 1975, que constaba básicamente en una mansión donde habían 4 señores que se reúnen con 4 exprostitutas, también con un grupo de jóvenes de ambos sexos, partisanos o hijos de partisanos, que han sido hechos prisioneros. Nadie en la casa podía eludir las reglas del juego establecidas por los señores. Toda transgresión se castigaba con la muerte. Además, ellos gozaban de la facultad de disponer a su antojo la vida de los cautivos. Esta película fue mencionada con calificaciones en la crítica como revulsiva, irritante u atroz, que incluso en su estreno fue prohibida por varios países debido a su contenido moral y ético contraste a lo normal. Pasolini incluso fue asesinado antes del estreno de esta película. Federico Fellini fue un director de cine italiano. Su infancia evocada posteriormente en películas como 8 y medio y Amarcord, en gran parte autobiográficas. Transcurrió en su ciudad natal, Rímini. Sus primeras grandes aficiones, antes de descubrir su pasión por el cine, fueron el dibujo y la caricatura. A los 17 años publicó en una revista sus primeras caricaturas que representaban los compañeros del campamento de verano de la organización juvenil del Partido Nacional Fascista al que había asistido en el verano de 1936. En 1951 se estrenó como director, primero codirigiendo junto a Alberto Lattuada el film Luces de Varieté y posteriormente en su ópera prima El Jeque Blanco,
basada en una idea de Michelangelo Antonioni. El año siguiente ganó su primer premio, un León de Plata por Los Inútiles, en la Mostra de Venecia. En 1954, y en aquel mismo certamen ganó un León de Plata por su siguiente película, La Estrada, su primer film de resonancia internacional y que le reportaría a sí mismo su primer Oscar, protagonizada por su esposa. Esta realización inicia la transición del director desde el neorrealismo hacia un cine más personal, de marcado tono autobiográfico y repleto de elementos fantásticos. Sus siguientes películas recibieron toda clase de premios internacionales como la Palma de Oro en el Festival de Cannes por La Dolce Vita, con la cual obtuvo un importante éxito comercial y supuso el inicio de su colaboración con el actor Marcello Mastroianni, que se convertiría en habitual a partir de entonces. 8 y medio de 1963 marca claramente el comienzo de la segunda etapa del cine feliniano de exuberante fantasía y barroquismo, con un humor de rasgos surrealistas. Julieta de los Espíritus de 1965 originó cierta polémica, que se repetiría en otras películas por el impúdico erotismo que la atraviesa y por la ironía con que se trata a sí mismo y a la sociedad italiana, especialmente la Iglesia. Dueño de un universo muy personal y de un estilo extremadamente libre, en 1993, poco antes de su muerte, recibió su quinto Oscar, al conjunto de su carrera en una conmovedora ceremonia. Federico Fellini, por ejemplo, fue forjando película a película un universo propio en el que se mezclaban sus sueños, recuerdos y obsesiones, como el sexo o las críticas a la Iglesia. Alcanzó el éxito internacional con La Dolce Vita, la despiadada crónica de la decadencia moral de la aristocracia y de la alta burguesía romana, y su prestigio internacional se reafirmó cuando estrenó Fellini 8 y medio. No, non si può, adesso non si può. Ma che state facendo qua? Ma niente. Le stai parlando male di me, eh? Scherzando, Giorgio. Che c'è, Giulio? Non sei mica così, scusi. tutt'altro. Sono grati al sistema Scusami, sai nervoso. tesoro, se ho portato a casa tutta questa gente senza avvertirti. Ma sono piombati all'improvviso in ufficio e non ho potuto farne a meno. Ma no, hai fatto benissimo. Sono amici così simpatici. Giorgio, Sì? ma mi vuoi bene? Buona fortuna a tutte e due. Evviva! Evviva gli sposi! Ma voi siete sposato? E che direi viva gli sposi? La película que se va a analizar es Julieta de los Espíritus, de Federico Fellini, estrenada el 1 de enero de 1965. Película nominada a los premios Oscar como el mejor diseño de producción y también al mejor diseño de vestuario. También cabe resaltar que fue la primera película a color del director Federico Fellini. La película supone la introspección psicoanalítica en el interior de la mente de una mujer, Julieta. Esta es una mujer algo ingenua, en algunos aspectos incluso casi infantil, que a diario haya pequeñas cotidianidades con las que se sorprende e ilusionarse como si en algún lugar de ser una mujer de su edad se tratara de una niña ávida de conocer un mundo, curiosa, osada, pero también escéptica, vacilante, temerosa. Julieta está casada, pero su marido la engaña. Su matrimonio ya es un mero formalismo. Y él, asumiéndolo como tal, no escatima ocasiones para estar con otras mujeres, para mantener aventuras o participar en juegos sexuales, bien en pareja, bien en grupo. Julieta, en parte por su incapacidad para afrontar la situación de una manera madura,
como corresponde a su edad. Y en parte, por la constante necesidad de abrirse a nuevos caminos, penetra en un extraño ambiente de evidentes excentristas, prostitutas de lujo y hombres y mujeres de alta sociedad que deambulan junto a ellas, que al mismo tiempo, como al espectador, la escandaliza y la atrae. Su tradicional educación en valores religiosos conservadores choca de lleno con el panorama de alternativas que se le ofrecen en ese planeta de sensaciones y tentaciones. Mientras que su curiosidad o la necesidad de liberarse de esa carga de moralidad inducida, de esas convenciones que la esclavizan, la hacen sentirse cada vez más llamada a introducirse de lleno en esa promesa de liberación que los devaneos de su marido le ha abierto. Federico Fellini fue muy enfático sobre la liberación de la mujer en la película Julieta de los Espíritus, donde sus muestras en las escenas ilustran la incomodidad para la época de que mujeres estén descubiertas e incluso no estar casadas, que para mediados del siglo XX era uno de los roles más importantes para el género femenino. En la escena se pronuncia un contraste significativo de dos mujeres, que por una parte Julieta es cerrada y anclada al pensamiento de que su matrimonio es su proyecto de vida, su ideología, su cargo como complemento sumiso hacia su marido, mientras que por otro lado está Susie, quien era su vecina y encaminaba pensamientos más liberales e inmorales para la época de los 60. También tenía pensamientos no represivos y no le gustaban los compromisos, no era una preferencia para ella. Eso es lo que hace interesante ver dos personajes tan diferentes juntos y que entre ambos hay un agrado y también hay una incomodidad. Che capricciosi. Ehi là, dobbiamo dirvi una cosa importante. Ma li conosci? Non li ho mai visti. Raccontami ancora del tuo matrimonio, è una storia così bella. Lo sai che dovevo sposarmi a 13 anni? Oh, mi è caduta la scarpa. Scusami, Susi, ma ho fatto tardi e devo tornare a casa. Ma come, te ne vai adesso? Eh sì. Mi fai scendere, per favore? Ciao Giulietta, qua su puoi venire quando vuoi, eh? Buongiorno, come sta? Prego. Là. Ma come, se ne va via subito, non resta con noi? No, grazie. Opla! Là! Io scendo al primo piano, tu prosegui pure, eh? En esta escena se ve la trama en su esplendor, donde Julieta, después de enterarse de ser engañada por su marido, ella siguió como si no hubiera ocurrido nada, abriendo alusión a una sumisa situación y dependencia emocional, dando a colación uno de los problemas domésticos de la clase burguesa. Acá es donde se manifiestan situaciones psicodélicas en Julieta, donde su mente le atormenta con espíritus de personajes significativos de su vida, también espíritus abstractos a lo común debido a su dependencia emocional, provocando vacíos existenciales en la protagonista. Allora ciao Giulietta. Sì. Ti telefono, eh? Sì, certo. Ti
telefono appena arrivo. Va bene. Non so bene quando, forse domani. Sì, sì, Ah, la posta, mi raccomando, mettimela da parte. certo, la posta. Ciao, Giulietta. Sì, ciao. Giulietta, ti ricordi di me? Laura, fai come ho fatto io. Qui è tutto grigio, tutto fermo, tutto silenzio. Vieni con me, Giulietta. Un lungo sonno, senza più soffrire. Laura. En esta escena de Julieta de los Espíritus se puede apreciar por un lado un estilo que combina lo onírico y lo erótico con lo descaradamente surrealista, y por otro con un lenguaje visual de enorme belleza y para el que realiza composiciones de planos realmente soberbias, más cercanas al mundo de la pintura que al del cine, en las que combina un auténtico carrusel de colores en una sucesión de escenas en la que los rojos fuertes predominantes pueden convertirse en verdes fosforescentes o en blancos casi dolorosos, a la vista que se pierden en una oscuridad tenebrosa casi gótica. En esta escena se muestra un vestuario elegante para destacar los rasgos de la sociedad burguesa de la época, un maquillaje fuerte e impactante en una combinación de colores rojos y azules. Fellini, en su primera película a color, nos obsequia con una catarata tremenda e incontenible de colores vivos, un frenesí de juegos cromáticos que van mucho más allá de la simple metáfora de arquetipos morales o estados de ánimo expresados a través del color. La iluminación de la escena se da gracias a la luz ambiente. Este es un tipo de iluminación más teatral, orientada solo a crear un cierto ambiente y que generalmente emite una luz que no resulta suficiente para iluminar una actividad. La ambientación reúne elementos como accesorios, mobiliario y elementos de la época.
En esta escena se logra apreciar un traveling en picado. En secuencia, hacen un primer plano, hacen un plano general con un pequeño paneo, pasan a primer plano, ahí también hay un breve paneo, regresa a plano general y terminan con un traveling en plano general. Esta escena comienza con un primer plano, plano general, primer plano, un plano general de nuevo, aquí un primer plano, segundo plano general, un primer plano, plano general, ahí hay un tilt in, un primer plano, un zoom, un paneo, un primer plano, un paneo, un tilt down con paneo en picado, primer plano, plano general, Quello che conta è la dolcezza dei gesti, l'equilibrio. Il buon torero deve avere cuore puro e pensiero limpido, come i frati e i danzatori. Cos'è uno dei maggiori allevamenti di tori della Spagna. Alle volte la notte questo matto fa illuminare il giardino, si mette a toreare da solo e ammazza qualche toro. Che coraggio! Ma non è pericoloso? No, signora, è una questione di stile e di poesia, e la poesia non è mai pericolosa. I miei più cari amici sono fra i toreri. Compongono musica, scrivono versi. Hanno orrore del sangue. Il modo di toreare del cordobés, per esempio, è di un'armonia inarrivabile. ¿Permite? La prego. Música y sonido. Las canciones de esta película hablan por sí solas. Todo fluye de manera natural. Las letras hablan de amor, desamor, magia, muerte, locura y transformación. Vienen de un periodo de introspección y en vivo se cargan de electricidad para poder reforzar las emociones de cada una de las escenas. En la parte del sonido, la cinta contiene matices e intenciones bien definidas, contrastadas como la vida a sí misma, con un ritmo y ambientación alternando la continuidad de la narrativa. Bravo! Se si manca un passo, una misura, come una rima in poesia, allora ecco il pericolo mortale. Prego, signora. Una spontaneità che nasce dal calcolo. Sentimento puro, mente limpida, gesto esatto, al millimetro, e il mostro sarà sconfitto. Ah, non ti ho fatto vedere il regalo che Cos'è mi ha portato dalla Spagna. Vado a prenderlo. È magnifico.